voy a orientarlos acerca del desarrollo de la actividad integradora. La primera actividad o tarea que aparece allí dice identifica los ángulos correspondientes y justifica si son semejantes. Y acá para el ejemplo tengo un cuadrilátero, el cuadrilátero ABCD y el cuadrilátero EFGH. Tengo que identificar primeramente cuáles ángulos son correspondientes entre ellos y después justificar si estos dos cuadriláteros son semejantes. Cuando hablamos de semejanza de figuras, estamos hablando que en la figura, por ejemplo, tengo una figura cualquiera y al ampliarla o al reducirla, mantiene su forma, es decir, en el caso que tenemos acá, puedo yo ampliar la figura ABCD, o el cuadrilátero ABCD, y esta mantiene su forma. No así su posición, porque puede cambiar la posición, pero siempre mantiene la semejanza en cuanto a la forma. Entonces, en este caso, vamos a ver, para saber, por ejemplo, cuáles de los ángulos son correspondientes, puedo yo girar cualquiera de las dos figuras, o la pequeña o la grande. En este caso voy a girar la figura grande o el cuadrilátero EFGH. Al girarlo obtengo lo siguiente. Si se dan cuenta, ya lo giré y aquí yo puedo identificar fácilmente cuáles ángulos son correspondientes con el cuadrilátero pequeño. Veamos, por ejemplo, acá, el ángulo A del cuadrilátero pequeño, ¿con cuál es semejante? Es con el G. A y G son semejantes, perdón, son correspondientes. El B con el H, el C con el E y el D con el F. Ahí yo puedo, obviamente, ver la correspondencia en cuanto a la posición en que se encuentra. Y entonces ya puedo ahora determinar que el ángulo A es correspondiente con el ángulo G. Si lo vemos acá, ángulo A correspondiente con el ángulo G. Ángulo B es correspondiente con el ángulo H y el ángulo C es correspondiente con el ángulo E. El ángulo D es correspondiente con el ángulo F. Lo podemos ver en la figura. Ahora ya sabemos cuáles son los ángulos correspondientes. Ahora tenemos que justificar si son semejantes. Si son semejantes. Si decimos que son semejantes es porque aunque yo rote la figura y aunque la amplíe, se van a mantener pues ciertas características. Entonces, en este caso, podemos decir que sí son semejantes, puesto que mantienen, aunque se amplíe, mantiene la medida de sus ángulos. Y aquí lo podemos comprobar. Que el ángulo A, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo G. Esto, en teoría acá, tiene 135 grados. Esta medida de 135 grados, pues, va a depender de la figura que me den. Aquí digo que tiene 135, entonces este tiene 135. El ángulo B es igual al ángulo H, es decir, que este ángulo mide 45 grados y el H también mide 45 grados. El ángulo C es igual al ángulo E, porque mantiene la misma medida que es 65 grados y aquí también 65 grados. Y por último, el ángulo D es igual al ángulo F, que mantiene una medida de 115 grados. Si yo sumo 135 más 45 más 65 más 115, eso me va a dar 360, que es la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero. Es el total de la suma de los ángulos de todo cuadrilátero. Por lo tanto, puedo decir que sí son semejantes, aunque las figuras estén rotadas o hayan dado un giro. La siguiente actividad consiste en identificar los lados homólogos.
o correspondientes y calcular la razón de semejanza dadas dos figuras. Tengo acá, por ejemplo, el triángulo ABC dice, es semejante al triángulo FDE. Es decir, aquí ya me está diciendo que son semejantes. Recordemos que aunque el tamaño varíe, uno es pequeño y uno es grande, pero mantienen la semejanza, ¿sí? En cuanto a la forma. Si yo girara el triángulo ABC, lo girara de tal manera que quede igual a este, el DF, me voy a dar cuenta que lógicamente tienen la misma forma. Entonces acá lo que me piden es identificar los lados homólogos o los lados que se corresponden entre sí. Entonces aquí tengo que el lado AC, que es este de acá, es homólogo con DE, ¿sí? Porque si yo girara esta imagen, esta pequeñita, el triángulo pequeño lo giro, entonces me va a quedar en esa misma posición. El lado AB, acá, que sería la hipotenusa porque es un triángulo rectángulo, es homólogo con DF, porque está en la misma posición al girarlo. El lado, BC con EF, BC con EF mantienen la misma posición. Entonces esos son homólogos, que mantienen la misma posición, aunque se haya ampliado la otra imagen. Y de la imagen podemos concluir que el lado FE, que es este de acá, es igual a 3 veces el lado BC. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo empiezo a posicionar este triángulo pequeño acá, me voy a dar cuenta que cabe 3 veces este lado BC en EF. De igual manera, el DF, o sea, la hipotenusa, si yo ubico esta AB, me voy a dar cuenta que cabe 3 veces en esta hipotenusa grande. Y de igual manera, el DE va a caber 3 veces en AC. Entonces, eso quiere decir que la razón de semejanza es igual a un tercio. Porque estoy viendo que acá 1 y esto cabe 3 veces acá. Un tercio. Sería básicamente lo que van a hacer en la actividad. Bien, y luego, para el ejercicio 3, van a utilizar el ejemplo o el proceso o el paso a paso que está en las páginas 103 y 104 para poder dibujar esas figuras como se las piden. De preferencia, ustedes pueden hacer estas figuras a mano en su cuadernillo cuadriculado, en su cuaderno, y tomar como referencia los cuadritos que se van tomando en cuenta acá. Aquí hay 2, aquí cuentan, y así van a hacer la figura. Así les va a resultar más fácil el hecho de poder buscar los ángulos correspondientes, saber si son semejantes, y también buscar los lados homólogos. Eso sería básicamente lo que tienen que hacer en la actividad integral.